Don Luis Ayllón es candidato a la alcaldía de Sucre por la agrupación Arriba Chuquisaca. Fue acusado y lleva un proceso ya desde el año 2010 por la aparente sustracción, un hurto de una cámara fotográfica cuando era empleado público. Su juicio, porque fue llevado a juicio por peculado, terminó hoy o ayer, con una gran sorpresa para él y para todos en general, quienes, claro, buscamos una explicación al final de lo que realmente pasó. La primera parte, por favor, de esta entrevista, está Luis Ayllón con nosotros en la capital. Un abrazo, don Luis Ayllón. Y Luis Barrios, el doctor Luis Barrios, abogado de Luis Ayllón. Señor Ayllón, muy buenas noches y bienvenido a Todo a Pulmón. Bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas noches, John. Un saludo muy atento para ti. Y bueno, en esta oportunidad, quizás no con una noticia muy grata, el día de ayer ha sido un día nefasto para la justicia, para la democracia, toda vez de que en una sentencia que se ha dictado por un proceso que se me inició hace 4 años por el ex gobernador Esteban Urquizu, por un supuesto delito de peculado por una cámara fotográfica cuando mi persona era director de fortalecimiento municipal de la ex prefectura en la gestión de Sabina Cuellar. Había estado en funciones, las funciones que desarrollaba como director y al mismo tiempo tenía dependientes que cumplían funciones de capacitación. Tuvieron un accidente, un siniestro, donde extraviaron una cámara fotográfica de un valor aproximado entre 200 a 500 bolivianos, pero que el mismo dieron parte a la dirección de activos fijos y al mismo tiempo a recursos humanos. Cuando mi persona, después de dejar la gestión, en el cambio precisamente de gobierno, reclamo mis derechos sociales, interpongo una demanda y hago una declaración a los medios de comunicación pidiéndole al ex gobernador que cumpla sus deberes pagando mis beneficios sociales. En represalia a este hecho, me inicia 2 procesos. Primero, me inicia un proceso de desacato por haberle dicho servidor público, y el otro proceso me inicia por peculado. Este delito, este proceso que data hace 4 años, hace 2 años atrás pidieron medidas cautelares. En el fondo siempre buscaron cárcel para mi persona. Ahora que llegó a juicio oral, hemos demostrado con documentos y con testigos de que mi persona es totalmente inocente. Pero en la lectura de la sentencia, sorpresivamente un voto dividido de 2 jueces técnicos señalan de que mi persona es inocente y que no se ha comprobado lo que el Ministerio Público había denunciado en este proceso que aquí cursa el expediente por el delito de peculado. Pero grande fue mi sorpresa que a renglón seguido me inicia otro proceso, se indica de que estoy siendo condenado a 2 años de cárcel por el delito de incumplimiento de deberes, cosa que jamás se había investigado ni me han dado la oportunidad a asumir defensa sobre ese supuesto delito. Por lo que estoy indignado por esta decisión de la justicia. Veo que detrás de todo esto existe una mano política que busca perjudicarme o que por lo menos busca inhabilitarme de este proceso electoral. A ver, señor Ayllón, ¿podemos hablar con el abogado un segundo nada más, por favor, para aclarar sobre todo algunos aspectos legales y volvemos con usted enseguida? Muchas gracias, señor Ayllón. Doctor Barrios, gusto saludarlo, muy buenas noches. A ver, la historia como se le entiende. A su cliente lo llevan, lo acusan, ya la acusación después de la investigación por peculado. Peculado en el sentido de llevarse algo que pertenece al Estado, así sea una aguja es del Estado, ¿no? Termina el proceso, lo declaran inocente, pero de repente ahí aparece otra acusación que nunca se tocó, que es la de incumplimiento de deberes. Inmediatamente lo sentencian por eso, sin haberse ni siquiera tocado aquello durante todo el proceso. ¿Lo entiendo así? Sí, buenas noches, John, un saludo cordial. Evidentemente, lo que sucede es que
Mi cliente ha sido obviamente procesado por más de 4 años en un proceso de peculado. Este proceso ha llegado a su fin a través de la sentencia que se ha dictado el día de ayer. Y en este proceso el Ministerio Público ha solicitado la pena máxima por el delito de peculado. Es decir, por haberse extraviado esta cámara, el Ministerio Público ha solicitado 10 años de cárcel para mi cliente. Y el tribunal ha dictado sentencia y lo ha absuelto de culpa a mi cliente por el delito de peculado, que es el delito que se ha investigado y por el cual el Ministerio Público presentó su acusación y se investigó al señor Luis Ayllón. Posterior a ello, al dictar la sentencia de absolución, de manera sorprendente, incomprensible, el tribunal nos sale con la sorpresa de que se lo sentencia o se lo encuentra culpable por el delito de incumplimiento de deberes. Un delito que jamás fue investigado y que jamás fue acusado ni por el Ministerio Público y peor por la gobernación, ya que en este proceso, imagínese John, estuvieron no un solo fiscal, estuvieron 3 fiscales a lo largo del proceso, 3 fiscales por la pérdida de una cámara que no representaba un valor de más de 500 bolivianos. Entonces, el daño económico que representa que 3 fiscales estén ahí, que estén 3 jueces técnicos, evidentemente supera con creces el posible daño que se hubiera hecho al Estado con esta supuesta pérdida de esta cámara. Además, doctor, esta cámara ha sido devuelta en su momento. A ver, doctor, bueno, es un bien público, ¿no? Así queremos entenderlo. O sea algo de 100 pesos, de 200, de 300, de un boliviano, un alfiler es del Estado, ¿no? Y ahí entra la ley Quiroga Santa Cruz cuando no se hace buen uso de esos bienes del Estado. Así queremos entenderlo, ¿no? Pero a ver, ¿qué dice de explicación? ¿Qué dicen las autoridades? O sea, qué horrible esto de estar siendo procesado por una figura penal y que de repente lo declaren inocente, pero aparece de repente otra figura penal y lo sentencian inmediatamente. ¿Quiénes fueron los responsables de esto? ¿Usted preguntó, doctor? Mire John, lo que sucede es que el tribunal es el tribunal segundo de sentencia de aquí de la ciudad de Sucre, conformado por 3 jueces técnicos, ya que ya no existen los jueces ciudadanos. De estos 3 jueces técnicos, 2 han votado por condenar a mi cliente por el delito de incumplimiento de deberes y 1 ha estado en contra de esta sentencia, es de voto disidente. Yo, por respeto a estas autoridades, no puedo dar el nombre, pero bueno, puedo dar el nombre del tribunal. Pero sí voy a dar el nombre de la persona o del juez que sí se abstuvo de dictar una sentencia condenatoria y aplicó la norma como la Constitución y el Código de Procedimiento Penal exige. Es el doctor Héctor Candia, que él sí ha podido darnos luces y un poco de certeza en las decisiones judiciales. Básicamente lo que hemos entendido de los 2 jueces que han sentenciado a mi cliente es que se ha aplicado lo que se llama en derecho el principio iura novit curia. Este principio, en palabras sencillas, es que el tribunal puede sentenciar por un delito que sea diferente al que trajo el Ministerio Público, pero lo que olvida este tribunal al sentenciar es que esta situación se puede dar siempre y cuando beneficie al acusado, no puede ir en su perjuicio. Ese principio básico se ha roto, el debido proceso se ha vulnerado. Lo que se ha hecho es sacar del sombrero un conejo y sorprender a la defensa, sorprender a mi cliente y evidentemente vulnerar sus derechos. Doctor, disculpe, voy a ver si lo tengo incluso en la nota que nos llegó. Pilar, por favor, llama a Mavi un segundo para ver si mandaste el corto del fiscal. El fiscal de distrito dijo hoy, cuando se le preguntó sobre este tema textualmente: no se han tomado los elementos de tipo penal, sino los hechos. Eso es lo que explicó y no explicó más. Se fue de las cámaras de televisión cuando lo interrogaron. A ver, ¿qué queremos entender? Que claro, hay una figura penal que se ha seguido durante todo el proceso. Al final su cliente es inocente, pero decide este cuerpo de jueces juzgar por principios, no por delitos. Eso quiero entenderlo. Es decir, está muy bien, la cámara fue repuesta, no hay entonces al final el daño o delito, como se quiera, pero se llevó la cámara, ¿no? ¿Es algo así que debemos entenderlo o cómo lo entendemos, doctor? En todo caso, John, para que quede bien claro esto, el señor Luis Ayllón jamás se apropió de esa cámara. Eso jamás
se ha podido probar en el proceso. Es más, se ha desvirtuado con prueba idónea de que lo que ha ocurrido es un caso fortuito, un accidente en las circunstancias en las que está en el proceso, y la persona que era responsable de esta cámara ha devuelto esto a la gobernación, no el señor Luis Ayllón, porque él no ha extraviado, no se ha apropiado y no era responsable de esta cámara en el sentido de que se extravió un caso fortuito. O sea, eso no pasó. Doctor, ni por principio la cosa. Absolutamente. Lo que han hecho es forzar una figura jurídica, buscar tres pies al gato, y si quisieran haber hecho, aplicar el principio iura novit curia, yo lo digo jurídicamente, lo que hubiera correspondido era aplicar un delito similar, como el peculado culposo. Tal vez ahí podríamos haber hecho una figura muy forzadamente entender la situación, pero no inculparlo por un delito que nada tenía que ver y que nunca entró en la discusión. Ahora, si el fiscal de distrito considera que lo que se han aplicado son los hechos y no el derecho, o no tipos penales, resulta pues que la acusación del Ministerio Público está totalmente errada. Ha sido un trabajo incompetente, poco serio, porque los fiscales son los que presentan la acusación a través de la investigación y a través de un tipo penal, en este caso el de peculado. No pueden dejar ese trabajo a un tribunal que tiene que ser imparcial y no hacer el trabajo del Ministerio Público. Doctor, los jueces son los que meten esa figura al final del juicio, ni siquiera los fiscales. Correcto, así es. Los fiscales jamás tocaron esa figura del incumplimiento de deberes. Fueron los jueces los que decidieron acomodar estos hechos a otro delito que jamás estaba en discusión. A ver, establece que es un principio básico de que uno cuando es acusado de algo sepa por qué lo están acusando, pues, y para eso existen las figuras jurídicas, ¿no? Asesinato, intento de asesinato, robo, hurto. ¿Por qué me están acusando? ¿Por qué me van a juzgar para que yo me defienda? Y es esa la figura que se mantiene durante todo el proceso y que no me inventen una al final. ¿O se puede? Mire, forzadamente, tal cual el entendimiento que ha hecho el tribunal es lo que nos ha dado a entender, que sí se podría. Pero yo como abogado y con la experiencia que tengo, John, le digo que no. Eso, un ciudadano de a pie no necesita ser abogado para saber que si lo acusan de robo en un proceso, no lo podrán pues sentenciar por violación, no lo podrán sentenciar por asesinato, claro, porque se está defendiendo de un hecho, de un delito. Entonces, hacer lo contrario representa vulnerar los principios constitucionales y los principios de inocencia y varios principios que se han vulnerado a través de este proceso de manera flagrante, extraña y realmente vergonzosa. Bien, me voy con don Luis Ayllón ahora, por favor, doctor, si me lo permite un segundo. Don Luis Ayllón, a ver, 3 fiscales para investigarlo por la desaparición de una cámara fotográfica. Se ha movilizado todo el aparato del Estado, se ha movilizado, se ha gastado más en pagar salarios de 3 fiscales, 3 abogados de la gobernación que han estado detrás de este caso. Hace 2 años atrás ya intentaron, mediante la solicitud de medidas cautelares, ponerme detrás las rejas. Fue rechazado esta solicitud de medidas cautelares como de la detención preventiva por una juez de la tercera de instrucción que rechazó esta medida y decretó en mi caso libertad irrestricta. Lo que hicieron los de la gobernación es tomar represalias, le amenazaron con iniciar un proceso de prevaricato. No conformes con eso, apelaron. En apelación también se confirmó en mi favor porque no encontraron un indicio de una presunta responsabilidad o culpabilidad sobre este caso que ha sido armado para que mi persona seguramente no cuestione, porque mi persona hace actividad política, soy de la corriente política de oposición en Chuquisaca y obviamente ha incomodado al movimiento al socialismo, y ahora estoy viendo en carne propia y soy testigo en carne propia de cómo la justicia persigue al que opina diferente, al que piensa diferente. Ahora entiendo por qué muchos opositores terminan saliendo del país o terminan transando con sus detractores, porque seguramente eso es lo que buscan con mi persona. De todas formas, yo me he sometido
pensando que los jueces iban a impartir justicia al amparo de la ley. Bien. Pero lo que he recibido es simplemente un castigo político. Por eso es que nosotros hacemos este reclamo y agradecerte más bien por la oportunidad que nos das de poder en todo caso exponer este hecho, porque que quede claro, yo en el momento que dejé la ex prefectura del 2008 al 2010, aquí están los documentos que cursan, que he entregado mis activos fijos, el acta de activos fijos, debidamente notariado con la Bien. notaria de gobierno. Bien, don Luis He entregado y tengo mi solvencia fiscal. Entonces, yo tengo las manos limpias y tengo Gracias. la conciencia tranquila. Gracias, Luis Ayllón. Qué historia. Qué historia. Bueno, primero en el principio de que en el Estado un bien público es un bien público, así sea un auto o sea un alfiler. Eso es lo primero establecido y creemos que está claro, ¿no? Pero ¿cómo es la dicotomía, no? Me adhiero a estos fiscales que piden 10 años de cárcel, digamos, por una cámara fotográfica, y a otros que se tiran centenares de quintales de arroz les dan 3, ¿no? Qué cosas de la vida. Muchísimas gracias al abogado Luis Barrios, Luis Ayllón. Seguiremos de cerca esta historia. Invitaremos a la otra parte para que también nos expliquen qué es esto de juzgar por el tema de principios. Vamos a la pausa, amigos.